Resolveremos el siguiente ejercicio. En el siguiente sistema, calculemos el módulo de las componentes del vector en A. Tenemos el vector A. Nos brinda un ángulo de inclinación de 140 grados. Pero es importante conocer el valor del ángulo alfa para que nuestro trabajo sea más sencillo. Lo primero que haremos será calcular alfa. Voy a colocar aquí para alfa. Recordemos que existe 180 grados desde el eje X positivo al eje X negativo. Entonces, de aquí a aquí existe 180 grados. Entonces diré 180 igual a alfa más los 140. Muy bien, si yo quiero saber el valor de alfa, entonces voy a despejar. Si yo quiero saber el valor de alfa va a ser igual entonces a, estos 140 pasarán al otro lado con signo negativo, entonces será 180 menos 140. Alfa tendrá un valor de, ¿cuánto? 180 menos 140, ¿cuánto será? Vamos a ver, será 40. Entonces, alfa vale 40. Muy bien. Una vez que ya conocemos el valor del ángulo alfa, vamos a proceder a descomponer el vector A. Y recordemos que se descompone en el eje X y en el eje Y. No puedo yo descomponer hacia este lado, ¿no? Eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, si el vector se dirige hacia este lado, su componente en X se va a dirigir también hacia este lado, hacia el eje X negativo. Vamos a colocarle entonces componente en X de color azulito. Y se llamará AX. Muy bien. Ahora, para la componente en Y, tendremos en el eje Y. Muy bien. Y vamos a colocarle de colorcito naranja. Y se va a llamar componente AY. Listo. Ahora es muy importante trazar las líneas segmentadas. Trazaremos la paralela de AX aquí arriba, con líneas segmentadas. Muy bien. Y pasará lo mismo con la componente AY. Trazaremos de color naranja igual. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos entonces la paralela de AY, aquí se encuentra, la paralela de AX se encuentra en la parte superior. Ahora, recordemos que el ángulo alfa se representa en este punto por ángulos alternos internos. Entonces, en este punto vamos a colocar el ángulo alfa. Muy bien. Ahora vamos a ver las componentes o la función trigonométrica que vamos a utilizar para hallar el componente en X y para hallar el componente en Y. Muy bien. Observamos, para el eje X, si todavía no he comprendido los componentes que debo utilizar, puedo utilizar nuevamente mi imagen, la cual me va a servir para poder tapar
la otra componente que no voy a utilizar. Muy bien. Si todavía no quedó claro esto, voy a utilizar este triangulito. Y como estoy trabajando en el eje X, entonces voy a utilizar directamente la componente en X y el vector. Muy bien. Aquí está el eje X, la componente en X y el vector. Observo entonces, para el eje X tengo el ángulo alfa, el cateto adyacente del ángulo alfa y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde? Le corresponde la función coseno. Muy bien. Entonces, puedo colocar, si todavía no puedo darme cuenta qué función voy a utilizar, es necesario hacer este análisis y colocaré coseno de alfa igual cateto adyacente. El cateto adyacente se llama AX. Muy bien. AX y la hipotenusa A. Como lo que yo deseo saber es el valor de AX, entonces voy a decir que AX será igual a coseno de alfa por A. Muy bien. Y listo. Ahora aquí voy a proceder a reemplazar los valores. Alfa es el valor que acabamos de encontrar hace un momento de 40. A, ¿cuánto vale A? Vamos a ver cuánto vale A. Voy a mover esto. A vale 10 newton. Entonces coloco 10 newton. Introduciré estos valores a la calculadora y voy a obtener el valor de, colocaré, coseno de 40 por 10. 7.66. Entonces la componente en X será 7.66 newton. Muy bien. Ya tenemos la componente en X. Ahora haremos lo mismo para el eje Y. Nuevamente, si se me hace todavía difícil poder interpretar qué función le corresponde al eje Y, haremos el análisis respectivo. Y para esto voy a tapar el eje X y solamente conservaremos el eje Y. Entonces tapo el eje X y tengo el eje Y. Observo, tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto del ángulo. ¿Qué función trigonométrica le corresponde? Le corresponde la función seno. Entonces vamos a utilizar la función seno. Colocaré entonces seno de alfa igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Como yo quiero saber el valor de AY, entonces diré seno de alfa por hipotenusa. Despejado ya. Y ahora vamos a proceder a reemplazar. Sabemos que alfa vale 40, es lo que hemos encontrado. Y el vector hipotenusa vale 10 newton. Entonces, AY, ¿cuánto valdrá? Introduciremos a la calculadora. Tendré seno de 40 por 10. 6.43 será el valor de Y. 6.43 newton. Muy bien. Entonces ya encontré la componente en X y Y. Ahora, esto es muy importante. Ya hemos visto en el anterior video y en este también que siempre y cuando el ángulo se encuentre desde el eje X al vector, para X se utiliza coseno del ángulo por la hipotenusa. Para Y, seno del ángulo por la hipotenusa.
¿no? Entonces, siempre que se cumpla esta regla, vamos a utilizar coseno para X y seno para Y. Muy bien, eso es muy importante.